Sí, yo le estoy. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Hoy, como se verán ustedes, hablamos de una patología enormemente frecuente en la consulta, que es el paciente que viene con contractura cervical, con dolores cervicales, con patología de la columna lumbar. Prácticamente a lo largo de la historia de un individuo, las posibilidades de que tenga una lumbalgia son del 75%. Así que vamos a hablar de las dos patologías más comunes, patología cervical y patología lumbar en la consulta. Bueno, para ello tenemos dos excelentes neurotraumatólogos, el doctor Pablo Marino a mi izquierda y la doctora Natalia Roura, que está trabajando para tratar de poder hacer que su charla se adapte al sistema de la AMA para poder mostrarla. Vamos a empezar con el doctor Marino, que habla de patología cervical, con una enorme experiencia que ellos tienen en este campo, así que te escuchamos, Pablo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de incursionar en lo que es la patología cervical, un poquitito el diagnóstico, algunos elementos que tenemos que favorecen el diagnóstico, como puede ser la resonancia, la radiografía, el examen clínico y la anamnesis. Todas esas cosas juntas, a ver si las podemos hacer coincidir para poder diagnosticar algo en el paciente. Como todos ustedes saben, siempre con esto que tenemos internet, la mitad de los pacientes que vienen al consultorio ya saben lo que tienen. Porque el dolor de cabeza que tengo es de la contractura cervical. Y los mareos que tengo es porque tengo la contractura cervical. Y me duele el cuello y se me va el hombro por las cervicales. Entonces vamos a hacer un breve recuento qué es la columna cervical. La columna cervical consta de dos vértebras, que es el complejo C1, C2, que es el que nos permite a nosotros girar la cabeza hacia la derecha y a la izquierda, porque la apófisis odontoides es un huesito que va hacia arriba y permite que el atlas gire sobre la odontoides. Las restantes vértebras se dividen en dos, un arco posterior y un arco anterior. El arco anterior es el que permite, a través de las apófisis ulciformes, mover la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Y atrás, las canillas articulares son las que permiten la flexión y la extensión. Cuando combinan todas las articulaciones, entonces tenemos flexión, extensión y rotación, flexión, extensión y rotación. Ahora, ¿qué están protegiendo estas vértebras? Estas vértebras se están protegiendo nada menos que el plexo braquial. El plexo braquial es el que le va a dar la inervación a todos los músculos que están en el miembro superior. Y eso va a permitir que nosotros podamos flexionar el brazo, extender los dedos, elevar el hombro, encogernos de hombro y tener una sensibilidad especial en las manos que es un poquitito mayor que la de los pies. El plexo cervical tiene dos raíces superiores que van a formar el tronco primario anterior, una raíz media que se corta sola y dos raíces inferiores que van a ser el tronco secundario anterior. Todo lo que sea anterior en el plexo braquial va a ser flexor y todo lo que sea posterior va a ser extensor. Entonces, ya teniendo un poquitito de noción de la inervación, vamos a ver qué es lo que pasa con la columna cervical. Porque en realidad aguanta un peso bastante interesante, que es la cabeza. Y justamente el aparatito que todos tenemos en la mano contribuye sustancialmente a que la cabeza pese más de lo que tiene que pesar. Pese que algunos tienen poco y pese que otros tienen más, depende de la posición que uno tenga en la cabeza, va a ser el peso que tiene que aguantar la columna cervical. Porque en ese peso va a estar la famosa rectificación de la columna cervical o la curva lordótica que todos esperamos tener cuando sacamos una radiografía. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el consultorio? Fundamentalmente la anamnesis, el examen físico, la valoración de los estudios complementarios que uno solicita
por el examen físico y los resultados obtenidos, por el interrogatorio que le hace el paciente, y entonces ahí tenemos un diagnóstico presuntivo y algunos diagnósticos diferenciales que vamos a ver, que a veces uno no tiene en cuenta porque la cervical parecería ser que pertenece a otro cuerpo. Y con eso que vamos a tener los pedidos de interconsultas para verificar que el diagnóstico es correcto, indicarle un tratamiento que sea rehabilitación, kinesiología, osteopatía, quiropraxia, acupuntura, una variedad infinita de alternativas, de medicina alternativa, y bloqueo, y finalmente la cirugía, que es el último recurso. Entonces, lo primero que le tenemos que preguntar al paciente cuando entra al consultorio es cómo es el dolor que tiene, por dónde se irradia, qué intensidad tiene, es urente, es un pinchazo, es electricidad, todas esas cosas ayudan. El tiempo que hace que le duele, no es lo mismo un caso agudo que lleva 3 semanas que algo crónico que lleva más de 3 meses. La relación con las actividades que uno realiza, si tiene maniobra de Valsalva positivo, es decir, si tose o estornuda, aparece la irradiación a la mano, al brazo, al hombro o al medio de la espalda, porque depende de la localización de la compresión radicular. Si tiene o no tiene trastornos de la marcha, es importante cuando ve entrar al paciente, ya uno tiene que ir pensando qué es lo que puede tener el paciente. ¿Y cuáles son los tipos de dolores? Los dolores radiculares, que son los que se irradian al brazo, el discogénico, que es por un pinzamiento, por lo que se puede llamar una enfermedad de Modic, que es cuando tenemos edema óseo próximo al platillo vertebral, espasmos musculares y dolores referidos. Por ejemplo, el famoso dolor de cabeza que viene justo arriba de la ceja, que se irradia desde atrás y que en realidad no es por compresión del nervio en la columna, sino que comprime acá en el nervio occipital, justo en la salida, que es el nervio de Arnold. Cuando esa ve que es el oblicuo, se produce una contractura que comprime el nervio, aparece el dolor de cabeza. En la anamnesis tenemos que ver las comorbilidades que presenta el paciente, cardíaca, osteoporosis, si tiene algún antecedente quirúrgico, sea en la columna cervical o sea en algún otro organismo. ¿Cuáles son las banderas rojas? Trastornos neurológicos y antecedentes oncológicos. Eso uno lo tiene que tener siempre en la mente. 1 de cada 100 dolores que presentan los pacientes es un tumor. Y la otra cosa que tenemos que ver es la medicación, que a veces menospreciamos nosotros en el consultorio, porque se está tomando alguna medicación, lo ve algún especialista, y hay algunos pacientes que no pueden vivir sin el médico y otros que no pueden vivir con el médico. Los que no pueden vivir sin el médico se anotan todo. Por la duda que me olvide algo para tomar, o el día que tengo la consulta con el médico especialista de el que quiera. Fecha, hora, el que quiera. Cualquiera. Hay que pesquisar las causas neurológicas y las causas clínicas que generen ese dolor cervical o ese trastorno a nivel mecánico de la columna cervical. Hay muchas enfermedades neurológicas que están subdiagnosticadas y algunas patologías clínicas y neurológicas tardan más de 4 años en llegar a un diagnóstico. Pacientes con múltiples comorbilidades y en general la patología artrósica es la prevalente. Entonces, ¿en qué consiste el examen físico? Primero, podemos testear la fuerza, la sensibilidad, los reflejos, signos de liberación, maniobras evocadoras que reproducen el dolor, la postura y la marcha. Veamos entonces algunas de las maniobras que tenemos que realizar al paciente que viene con trastorno cervical. Empecemos con la evaluación de la fuerza muscular. El deltoides, que primero lo que me va a marcar es cómo está la raíz C4, tronco braquial superior. El bíceps y el braquial anterior, que tienen una función flexora y supinadora.
El tríceps, que tiene una función extensora del brazo. La muñeca, que tiene una flexión que remeda la raíz C6. La separación de los dedos, que es una C7, y la flexión de los dedos, que es una C8. Todo eso hay que testearlo en el paciente, la fuerza muscular. Entonces, C4, C5, C6, C7, C8 y D1. Esos son los músculos que están inervados por todo el plexo braquial. ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá? En la mano, la semiología de la mano. Todos los interóseos están por el mediano, tercer y cuarto lumbrical están por el cubital. Por lo tanto, ahí van a aparecer, cuando tienen alguna lesión del cubital o de la rama C7 o C8, la mano del predicador. Esa mano del predicador, aunque todos piensen que es porque Jesús hablaba así, lo que significa es la JC, que es Jesucristo, pero eso porque viene de otro lado. No quiere decir que Jesús hablaba con los dedos y le daba la bendición a todos. ¿Qué otra cosa tenemos para ver ahí? Las herramientas de trabajo que tenemos que tener en el consultorio. La sensibilidad superficial, que la tenemos que medir de acuerdo al esquema de Fesselin. Cada lugar que tiene un territorio determinado corresponde a una raíz y me tiene que coincidir el déficit sensitivo con el déficit motor. Tenemos dos, la aguja y el pincel, que es un poquitito más sensible. Otra cosa que tenemos es el martillo para los reflejos. C5, reflejo bicipital. C6, estilo radial. C7, tricipital. C8, cúbito pronador. También tiene que coincidirme la banda anestésica con el déficit, con la reflexia o la hiperreflexia. Y después tenemos la sensibilidad profunda. ¿Cuál es? El que tenemos acá es la palestesia, la sensibilidad a la vibración. La batiestesia, que es la localización de los segmentos del cuerpo en el espacio. Uno sabe cuál es la altura de un escalón sin mirarlo y puede subir toda la escalera sin mirar el escalón, porque una vez que hizo el primer escalón ya sabe cuál es la medida. Y la malognosia es la sensación a la presión. Uno sabe cuando le aprietan un dedo, cuando le aprietan, o sabe cuando tiene algún elemento para levantar, el peso estimado para poder calcular el esfuerzo que tiene que hacer desde el punto de vista muscular y articular para levantar ese peso. Cada uno tiene una representación. Ahí tenemos los esquemas de cuáles son los segmentos que tenemos que ver cuando revisamos la sensibilidad. Ahí tienen, a ver si... Ahí tienen, ¿sí? C5, región externa del brazo, C6 hasta el dedo pulgar, C7 el dedo medio, C8 la cara interna o la cara cubital. Acá tenemos que hacer una salvedad. La cara cubital del antebrazo tiene dos regiones, una que es la mano y otra que es el antebrazo. Cuando tenemos un problema en la mano, lo que hay que descartar es que tengamos una neurodositis cubital, no que venga de arriba. Cuando tenemos la banda suspendida, ya sea hipoestésica o hiperestésica, en la cara interna del antebrazo, hay que sospechar que viene desde el plexo braquial, no desde el codo. ¿Cuáles son los signos de mielopatía que tenemos que encontrar en el consultorio? La extensión de los dedos. Acá estamos viendo, ahí está, lo que estuvimos hablando recién, la mano del predicador. La prensión, que es una C7, C8. La mano acá, la hipotrofia, lo mismo que el signo de Hoffman y el Babinski. ¿Cuáles son las maniobras evocadoras? Tenemos 3, o 4, o 5, depende. La rotación, que generalmente produce elongación de la raíz afectada. Eso genera una reproducción del dolor. La maniobra de Spurling,
La maniobra de Spurling es apretar la cabeza del paciente hacia abajo, aumentar la presión intradiscal, y al aumentar la presión intradiscal se reproduce el tema del dolor. La maniobra de Adams, que es elongar por un lado sin rotar y elongar por el otro. Duele la elongación y duele la compresión. El Babinski, que ya todos los conocen, y el signo de Romberg. Luego tenemos la flexión máxima del cráneo, que produce una elongación tanto del plexo o una compresión de la médula espinal, que ya lo vamos a ver en una resonancia funcional. Y la marcha. Fundamental tratar de reconocer el tipo de marcha que tiene el paciente con trastorno neurológico. Una vez que tenemos el paciente donde le hemos hecho un examen físico y un interrogatorio, tenemos que solicitarle los estudios. Los estudios son radiografía, espinograma, tomografía, centellografía, angiografía y resonancia. Muchos de los estudios sirven para varias intenciones y hay algunos más específicos que otros para determinadas patologías. Laboratorios de citometría, electromiograma y potenciales evocados son estudios que nos dan el estado neurológico del paciente. El bloqueo radicular puede ser o terapéutico o diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando uno tiene la aguja puesta en el lugar de la lesión, el paciente dice, se me fue el dolor, o cuando inyecta el aumento de la presión dentro del foramen, reproduce el dolor, con lo cual identificamos cuál es la lesión o cuál es el lugar de la lesión. ¿Cuáles son las patologías que tenemos? Patología degenerativa con las deformidades, tumoral secundaria, benigna y maligna, infecciosa, congénita, traumática, metabólica y iatrogénica. Es importante el rol interdisciplinario entre el radiólogo, el ortopedista, el neurólogo, neurocirujano y el clínico. Porque el peor escenario es operar al paciente equivocado. Generalmente los pacientes que tienen artrosis no es solamente en la columna cervical. Si uno le saca radiografía, tiene osteofitos dorsales, alguna artrosis de cadera, artrosis en las muñecas, en las rodillas, que son los lugares más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de patologías cervicales que uno puede encontrar? Puede encontrar una patología degenerativa, las deformidades, las traumáticas, las vasculares, las infecciosas y el síndrome de Parkinson. Vamos a ir viendo cada uno de estos. La degenerativa, llamada espondilosis. La espondilosis no es más que el reflejo de un trastorno mecánico con degeneración de las carillas articulares, degeneración discal y degeneración ligamentaria. Eso genera un aumento del tamaño articular, una disminución de la altura, una disminución del calibre del foramen, con lo que que conlleva a una compresión de tipo radicular. La mayoría de los pacientes no son quirúrgicos. No son quirúrgicos. Eso hay que verlo. Acá tenemos ejemplos donde, sin ir más lejos, la fotito que mostré al principio, la flexión constante del cuello puede llevar a la deformidad. ¿Por qué? Porque el aumento de la carga del cráneo por delante de la lordosis cervical puede ocasionar este tipo de lesiones. ¿Cuáles son? Espérate, vamos a ver. Ahí está. Lesiones traumáticas. La lesión de odontoides, que no es tan infrecuente en las personas mayores o en aquellos pacientes que han sufrido un accidente de tránsito o una caída o algún tipo de lesión debido a una zambullida donde hay poca agua en una pileta, se produce la fractura de odontoides, que es una fractura muy complicada debido a la vascularización. No le llega buena sangre a la parte apical de la odontoides, con lo cual la consolidación es muy difícil.
Enfermedades que simulan patología vertebral, compresión del plexo, compresión de la arteria subclavia, la famosa costilla cervical. Esa costilla cervical, el hueso produce una compresión del plexo braquial o una compresión de la arteria o una compresión de la vena, porque cabalgan sobre esa costilla que es anómala. Síndrome Parkinson-Turner es una plexitis producida por una inmunodepresión, ya sea por un HIV, que sea por viral, que sea postinfecciosa o que sea postvacinal. Este es un síndrome que uno lo tiene que tener en cuenta porque casi ninguno de los estudios lo muestra, salvo que uno le pida una resonancia de plexo con y sin contraste para determinar cuáles son las lesiones. Y las lesiones no es más que el edema de las masas musculares, así como el ensanchamiento de las raíces nerviosas, sobre todo las que son más anchas, que son la radial y la cubital. Acá tengo algo para mostrarles. Alguien puede decir que esto es un canal estrecho y la mayoría. ¿Por qué? Y porque tenemos disminución del diámetro anteroposterior, como vemos acá. Tenemos signos de neuropatía cervical. Tenemos una degeneración discal. Y este paciente tiene en la marcha pérdida del equilibrio, debilidad de miembros inferiores, disestesias de ambas manos, y en el examen físico tiene clonus, tiene Babinski, tiene hiperreflexia. ¿Y qué pasó acá con este paciente? ¿Por qué lo traigo? Porque hubo un momento determinado donde termino de hacer el examen físico y aparece este aparatito maravilloso. Cuando le tomo la sensibilidad superficial y profunda, la profunda no tiene sensación vibratoria. Entonces, esto no cierra en el canal estrecho. No puede ser por la mielopatía. ¿Qué elementos tengo yo para saber cómo sigo estudiando al paciente? En el consultorio, no sacarlo. Si tiene hiperreflexia, clonus Babinski y trastorno de la sensibilidad profunda, tengo que ver de dónde viene ese trastorno de la marcha, ese trastorno de la sensibilidad. Y la única herramienta que tengo en el consultorio, ¿alguien tiene idea? ¿Nadie? Es ver si es por encima del agujero occipital o es por debajo del agujero occipital la hiperreflexia. La hiperreflexia por encima del agujero occipital va a ser el reflejo maceterino, que tiene una vía trigémino-trigeminal. Y si no tiene hiperreflexia, el problema está de la C1 para abajo. Y si tiene hiperreflexia del maceterino, el problema es del agujero para arriba. Igual, si yo tengo hiperreflexia generalizada, en este paciente en particular, que después lo seguimos estudiando, teníamos una duda diagnóstica, si el problema era una polineuritis o una anemia perniciosa. El resultado final fue una anemia perniciosa, más allá de que uno quiera operar o no el canal estrecho cervical. Pero el motivo de la consulta, el de la marcha, era la anemia perniciosa, no la compresión medular. Otros tumores de la columna cervical o de cualquier otra decalzación, este en particular. Esa imagen que ven ahí es una imagen en escarapela, hepatognomónico de un tumor llamado osteoma osteoide. El osteoma osteoide es un nudo o un ovillo sanguíneo que empieza a latir dentro del hueso y va produciendo una erosión alrededor del hueso y una reacción que trata de ganarle la erosión. Tiene unas características: empeoramiento nocturno y calma con aspirina. En general, se presenta en pacientes que tienen menos de 30 años. Raro que esté por encima de los 30 años. Antes, según la localización, se realizaba la extirpación del tumor. Hoy, en algunos lugares, estamos haciendo la termolesión por radiofrecuencia que produce una cauterización de la zona afectada. Y el paciente se le va la sintomatología. Otra cosa que tenemos acá, ¿alguien ve algo ahí en esta
en esta resonancia? Parece normal, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que son las resonancias dinámicas. Si yo me pongo en este sitio y le hago flexionar al paciente, aparece toda una congestión venosa que es la causa del dolor, que es la causa del trastorno neurológico y que es la enfermedad de Hirayama. Y se produce exclusivamente por movimiento exagerado y por trastornos circulatorios de la médula espinal, sobre todo en la cara posterior de la médula espinal. La solución no es cambiarle la circulación a la médula, sino estabilizarla para que al no ir hacia adelante no congestione las venas posteriores. ¿Qué otra cosa tenemos? La hernia de disco cervical, que produce compresión medular si es central o si es radicular con una compresión más lateral. Produce cervicalgia y en el examen físico aparecen signos de compresión. Las imágenes que uno tiene que solicitar es radiografía para ver cuál es la curva de la columna, porque no es lo mismo una radiografía de un paciente que está sentado o parado que uno que está en una posición neutra, en un resonador y acostado boca arriba. Y el diagnóstico presuntivo y diferencial es síndrome de compresión radicular, síndrome de compresión medular o neuropatías. Hay que ver cuál es el plan. Cuadro mielopático. Tiene trastornos de la marcha, problemas para abrocharse los botones de la camisa, hiperreflexia, clonus-Babinski, trastorno de la sensibilidad, inestabilidad en la marcha del ebrio, y a veces puede llegar a tener incontinencia. Los síntomas: dificultad de la motricidad fina, parestesia de los miembros superiores, signos del Hermite y pérdida de la masa muscular, sobre todo en la mano y el aductor del pulgar, donde tienen, en este sector, tienen una depresión del primer interóseo. Ahí tenemos un canal estrecho, monosegmentario y multisegmentario. Fíjense ustedes cómo se comprime acá la médula y no tenemos línea de líquido cefalorraquídeo en la cara anterior y no tenemos líquido cefalorraquídeo en la cara posterior, pero es un solo nivel. Y acá tenemos multiniveles. ¿Cuáles son las resonancias dinámicas? Fíjense ustedes la diferencia que hay entre esta resonancia y esta resonancia, donde uno ve un nivel solamente en una compresión de un solo nivel, y cuando lo lleva a la hiperextensión tenemos compresión medular casi en todos los niveles de la columna cervical. ¿Cuál es la diferencia con la radiculopatía? La radiculopatía tiene la hernia de disco que comprime la raíz o a la salida o en la región central, pero no influye el diámetro antero-posterior por artrosis, sí por compresión o por extrusión discal. Alternativa: bloqueo selectivo radicular. Esa es la primera alternativa si el paciente tiene básicamente dolor y no tiene mucho déficit o muchos trastornos desde el punto de vista sensitivo. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Si el bloqueo es diagnóstico, si es terapéutico. Si es diagnóstico, con eso ya sabemos cuál es el disco cuando tenemos dudas si es uno o más discos. Y si es terapéutico, punto final con eso, porque muchas veces se termina reabsorbiendo solo al deshidratarse. Indicaciones de la cirugía. Tenemos en general para la cirugía dos vías, la anterior y la vía posterior. La vía anterior es la que ustedes ven acá, donde uno saca el disco, pero tiene que estabilizar la columna vertebral. Y el estabilizarla significa colocar un injerto de hueso y una placa con tornillo para poder estabilizar la fractura, la zona de la lesión discal. La que es por vía posterior, uno puede hacer un agujerito que mide más o menos alrededor de 1 centímetro, levantar un poco la raíz que está comprimida y ahí sacar el disco. Ahora vamos a ver un video de cómo se hace eso.
Pero es fundamental tener el diagnóstico de certeza de la localización de la lesión. Se van para adelante. Ahí tienen una. Y ahí tienen otro tipo de lesiones. Doble disectomía para un lado. Y en las dinámicas ven cómo cambia la parte posterior de la compresión a nivel de la lesión. Ahí y ahí. Ahí tienen una doble disectomía que es la que mostrábamos recién. A ver si lo tenemos acá, tenemos la suerte. No tenemos las... ahí está. Eso es un videíto de una microdisectomía por vía posterior. Está aumentado 6 veces más o menos para que tengan idea de las dimensiones, y lo que se está sacando ahí es parte de la articulación para poder ver la raíz y poder ver dónde está comprimida. Y al saber dónde está comprimida, podemos solucionar el tema. Se saca el ligamento amarillo, se corre. 6 veces aumentado está eso, ¿eh? Vamos con el bisturí. Hacemos el tajito sobre el disco. Y ahí traemos la sorpresa. Fíjense que prácticamente el tejido nervioso no se mueve. Falta muy poquito, no se pongan ansiosos. No contengan el aire. Ya viene, ya viene. Ahí, no de fuerza. Respiremos, respiremos. Qué largo es. Y ahora sigue el ganchito. Todo esto es para tratar de no llevarlo a la fijación. Y todavía queda un poquito de disco. ¡Wow! Ya podemos respirar hondo. Si es que nos falta un poquitito. Eso es solamente para coagular. Y ahí ven exactamente, como no queda sangre en el campo, ese es un hemostático. Y ahí está la raíz libre. Otras lesiones que tenemos que tener en cuenta: el panus por artritis reumatoidea a nivel C1, C2 con compresión medular. Y acá tenemos la doble vía. ¿Por qué? Porque tiene alteración de la curva, compresión en todos los niveles y precisa a veces la disectomía por vía anterior para sacarle la compresión cordonal anterior, y por detrás una laminoplastia o un aumento del diámetro del canal para que la compresión medular desaparezca. Esta es una lesión intramedular, donde pueden ver ahí el tumor, donde para sacar el tumor hay que casi desarmar todo lo que es el arco posterior de la columna cervical.
y al desarmar la columna cervical la tenemos que estabilizar para que pueda mantener la curva y no se desmorone la curva. Ahí tenemos la localización y esto tenemos una metástasis de columna cervical. Fíjese la radiografía donde a veces también ayuda en el diagnóstico. Y finalmente vamos a hacer honor al apotema de Colón, que decía que los estudios hay que saberlos indicar, hay que interpretarlos y hay que saber realizar el tratamiento adecuado. Y el apotema de Colón dice que cuando salió del puerto de Palos no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y cuando volvió no sabía qué había hecho. Y esto para que se lo lleven a casa, como decimos a veces, donde uno aprende. ¿Ahí está? Muchas gracias.